Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más para compartir el estudio del folleto, la lección de escuela sabática. Ayúdanos en esta hora, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos y amigas, hermanos, a la lección número 5, titulado Venid a mí, del folleto Escuela Sabática, tercer trimestre, título general, Descanso en Cristo. Lección número 5, Venid a mí. Esta lección esta semana estará apoyado sobre los libros, capítulos y versículos de la Biblia. Mateo capítulo 11, 20 al 30, Mateo 5, 5, Deuteronomios 18, 15, Gálatas 5, 1, Éxodo 18, 13 al 22 y Gálatas 6, 2. Nuestro versículo para memorizar de esta lección número 5, Venid a mí, está registrado en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la invitación que hace Jesús a toda la raza humana, a todo aquel que se siente atribulado, que se siente frustrado, las cosas no están saliendo bien, a todos aquellos que consideran también que ellos están bien, porque muchas veces hablamos con personas que dicen: yo no voy a la iglesia, pero yo no hago mal, yo no hago maldad, etcétera. Esta invitación es para toda aquella persona que necesita de Jesús, necesita un encuentro. Y todos necesitamos ese encuentro con Cristo Jesús. El resumen de la lección del sábado, titulado Venid a mí. Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando, que puede ayudarnos, es decir, si se lo permitimos. Y luego, después de indicarnos que llevemos su yugo, Jesús dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. En otras palabras, deshazte de los yugos, de las cargas que lleva y dámelos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y toma los míos sobre ti, porque los míos son más fáciles de llevar. Entonces, ¿cómo podemos experimentar el descanso del que habla Jesús? Únicamente, amigos y hermanos, entregando nuestra vida, lo que somos, confiando plenamente en Jesús. Muchas veces el ser humano pone su confianza en las metas, en los proyectos, y a veces no son alcanzables. Y esto trae frustración, trae cansancio mentalmente. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, aún no podamos alcanzar nuestros objetivos, Jesús nos ayuda a sobrellevar estos tipos de situaciones. Entonces, a fin de cuentas, vivimos en un mundo donde después del pecado, el Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 31, 19, Génesis, 3:19. Por lo tanto, sabemos lo que es trabajar y llevar cargas que pueden parecer demasiado difíciles de soportar, al menos por nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces, Jesús hace esa invitación para que nosotros vayamos a Él confiadamente. La lección del domingo, el resumen,
Su título es Yo os haré descansar. Mateo 11, 20 al 28, donde Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? ¿Cómo nos da Jesús este descanso? Antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. De hecho, la mayoría no podría deshacerse de ellas a menos que reconozca su verdadera condición. La invitación de Jesús se basa en la necesidad. Todo ser humano necesita de Dios. Todo ser humano necesita del Espíritu Santo. Todo ser humano necesita de Jesús. Todos. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con la condición, con el virus del pecado. Y solamente Jesús puede limpiarnos y perdonarnos, transformarnos a la estatura de ser un hombre que hace la voluntad del Padre. Jesús dice, venid. Esto representa la condición previa para encontrar descanso. Venid significa que debemos ceder al control, ceder. En una época en la que podemos controlar convenientemente muchas cosas de nuestra vida a través de los teléfonos inteligentes, ir a Jesús no es el camino natural. De hecho, para la mayoría de las personas, rendirse es la parte más difícil de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque hay personas que están atadas, están siendo controladas. Por ejemplo, hay muchas personas que están siendo controlados por un cigarro, están siendo controlados por las bebidas alcohólicas, por las drogas, etcétera, etcétera. No tienen la capacidad de poder romper con esa situación o con esa condición. Pero cuando ese ser humano reconoce que el dador de la vida le está haciendo la invitación y él cede, Jesús produce ese cambio en la vida de ese ser humano. Miles de testimonios de personas que vivían en una condición, pero conocieron a Jesús de Nazaret, decidieron cambiar y hoy son personas diferentes. La gente se sorprende. Pero hermanos y amigos, Jesús todo lo puede. Nos encanta hablar, y con razón, sobre todo lo que Dios hace por nosotros en Cristo y que no podemos salvarnos a nosotros mismos o cosas por el estilo. Todo eso es cierto, pero al final todavía tenemos que tomar la decisión consciente de venir a Jesús, lo que significa entregarnos a Él. Aquí es donde la realidad del libre albedrío se convierte en el centro de la vida cristiana. ¿Qué cargas llevas? ¿Cuál es la condición de vida que está llevando, que está causando un cansancio? ¿Cómo puede aprender a desearlas, a quitar esta condición, entregarle tu vida a Jesús y experimentar que con Jesús es diferente? Si usted observa esta imagen del Señor que está sentado, muestra cansancio, tiene algunas cargas, es decir, físicas, lleva algunos objetos y a lo mejor ha caminado muchísimo, ha intentado, según los equipos que lleva, es un artista, ¿verdad? Pero está en una condición de cansancio. Aquí, aunque hago esta ilustración, se está hablando de un cansancio espiritual. Esta lección está tratando de que cuando conectamos a Jesús,
y nuestras cargas son dadas a Él, nos unimos a Jesús, entonces nuestra condición cambia espiritualmente. No es, hermanos y amigos, que usted no va a llevar cargas en este mundo, porque la carga puede estar representado hasta por una meta no alcanzada, por un objetivo no alcanzado, por propósitos no logrados. Y esto puede causar una frustración, como le dije anteriormente. Esto puede causar una preocupación y puede causar cansancio físicamente. Ahora, de lo que está tratando este verso de Jesús, esta expresión de Mateo 11, 20 al 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Estamos hablando en una terminología espiritual, donde el mismo Jesús te va a producir, ¿verdad? Descanso espiritualmente, mentalmente. Entonces tú serás otra persona y verás los objetivos, las metas no alcanzadas y los problemas de la vida de otra perspectiva. La lección del lunes tiene por título este resumen: llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11, 29 y 30. ¿Por qué nos exhorta Jesús a llevar su yugo inmediatamente después de habernos invitado a entregarle nuestras cargas y hallar verdadero descanso? Vamos a buscar este versículo para leerlo. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Aquí lo tenemos. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay un salvoconducto. Aquí está la clave del descanso. Escuche bien, lo voy a leer de nuevo, el verso 29, porque Jesús hace una declaración que abre una puerta al descanso espiritual. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Entonces, ¿dónde está el verdadero descanso? El verdadero descanso está en aprender de Jesús, que tiene dos características que nosotros debemos desarrollar: mansedumbre y humildad. Cuando el ser humano aprende a ser manso y humilde, entonces hallará descanso. Entonces, ¿qué es lo contrario a esto? Lo contrario a esto, que si usted no es manso, es agresivo, es violento, ¿verdad? Estalla fácilmente. Y si no es humilde, es orgulloso. Entonces, estas dos condiciones que pertenecen al yugo de la esclavitud, lo va a llevar a usted a no tener descanso, sino cansancio físicamente. Entonces, ahí está la clave: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque Jesús dijo que eres manso y humilde de corazón. El versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De verdad que aquí hay una buena noticia. Usted quiere descansar, usted quiere hallar el verdadero descanso. Entonces tenemos que aprender de Jesús, que es humilde y es manso. Entonces ahí es cuando Jesús dice: cuando tú aprendas a ser humilde, cuando tú aprendas a ser manso, entonces hallará el verdadero descanso. Impresionante. Entonces, la íntima relación de la deidad entre el Padre y el Hijo, que ya se insinúa en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, ofrece una ilustración poderosa que puede explicar la metáfora del yugo y estos versículos. El Padre y el Hijo trabajan unidos para salvar a la humanidad. Si bien el yugo es un símbolo de sumisión, de ser sumiso, también es una metáfora que comunica unidad de propósito. Nos sometemos a su yugo y aceptamos la tarea que Él nos encomienda
de bendecir a quienes nos rodean. Nosotros no llevamos su yugo, simplemente estamos unidos a él porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Mateo 11:30. Aprended de mí, dijo Jesús. Reitera este concepto. En griego, el, el verbo aprender se relaciona con el término discípulo. Cuando aprendemos de Jesús, somos verdaderamente sus discípulos. Y la obediencia y el compromiso son características del discípulo. Cuando estamos sometidos a obediencia, ¿verdad? Y asumimos el compromiso, entonces ya usted se está convirtiendo en un verdadero discípulo de Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar cargado, ¿verdad? Cargados y llevar yugo? Note esta ilustración. Hay un señor que está descansando debajo de un árbol y dejó su carga, que está representada en una mochila, atrás. Supongamos que este señor tuvo un encuentro con Jesús y su carga fue quitada. Ahora se encuentra descansando, ¿verdad? Se encuentra ahí contemplando la naturaleza, disfrutando de la creación de Dios, y su carga está detrás. Esta ilustración es más o menos lo que quiero que comprendamos. El yugo y la carga son dos cosas diferentes. La carga está representada por todas esas asuntos del mundo que nos pesan, que nos causan dolor, nos causan sufrimiento. Separado de Dios, el ser humano comprende muy pocas cosas. Aún estando en los caminos de Dios, si no hay una relación personal estrecha, verdadera, tampoco no entenderá algunas cosas. Entonces, la diferencia es que el yugo que ofrece Jesús, ¿verdad? Que es ligero, está representado por la mansedumbre, manso, ser manso, y la humildad. Este significa el yugo que Cristo quiere poner en nosotros. Ese hombre, esa mujer que sea mansa, que sea, que tenga la característica de mansedumbre, y esa mujer o ese hombre humilde. Entonces, ahí usted estará llevando el yugo de Cristo. Ahora, las cargas que está representado por todos esos asuntos del mundo, Jesús te dice, traédmela a mí, que yo te voy a hacer descansar. El ser humano no descansa teniendo una buena casa. El ser humano no descansa teniendo un bonito auto. El ser humano no descansa ni siquiera con el dinero en el banco. El ser humano no descansa con los viajes. El ser humano no descansa buscando estar externamente en otro lugar, él solo meditando. El ser humano únicamente descansa entregando sus cargas a Jesús, aprendiendo de Jesús a ser humilde y manso para adquirir el verdadero descanso. Y este verdadero descanso solamente lo produce Jesús de Nazaret. El yugo como metáfora de la ley era común en el judaísmo. Hechos 15:10. Lo utiliza en referencia a la ley de la circuncisión. Gálatas 5:1 contrasta la libertad que ofrece Jesús en el yugo de la esclavitud, que es una referencia a la ley como medio de salvación. El hecho de estar unidos a Jesús enfatiza la obediencia y el compromiso de seguir sus pasos y participar en su misión. El resumen de la lección del martes, que lleva por título Soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es una cualidad menospreciada en la actualidad. Escuche bien, la mansedumbre
es una cualidad menospreciada en la actualidad. La humildad es motivo de burlas. Las redes sociales nos han enseñado a presentar atención a lo estridente, a lo ruidoso, lo misterioso y salvaje y lo extravagante. De manera que de una u otra forma, cuando el ser humano se introduce en algunos asuntos que no le van a aportar valor, y ahí ellos emplean su tiempo, entonces lo que están creando un carácter débil. Porque ser humilde, ¿verdad? Y ser manso son valores y son características de un hombre fuerte. Porque esa fortaleza, mediante estas cualidades, te la va a producir Jesús. Entonces, el conocimiento de la verdad no depende tanto de la fortaleza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y dependiente. Los ángeles de Dios se acercan a quienes con humildad de corazón buscan la dirección divina. Si les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad, la mansedumbre y la humildad no son descripciones de una presa fácil, de gente que no puede mantenerse firme en su postura. El mismo Jesús no buscaba la confrontación y con frecuencia la evitó porque su misión aún no se había cumplido, según Juan 4 del 1 al 3. Sin embargo, cuando lo confrontaron, respondió con valentía, pero al mismo tiempo se expresó con amabilidad. Al lamentarse sobre Jerusalén, por ejemplo, justo antes de la cruz, de su crucifixión, por ejemplo, no profirió maldiciones, sino imágenes verbales de un futuro devastador, bañadas en lágrimas, según Lucas 19, 41 al 44. La lección del miércoles, su resumen es el siguiente. Lleva por título, porque mi yugo es fácil. El término griego traducido como fácil en Mateo 11:30 también se puede traducir como bueno, agradable, útil y benévolo. Muchos a nuestro alrededor consideran que la ley de Dios es pesada, difícil de cumplir y a veces irrelevante. ¿Cómo podemos ayudarlos a descubrir la belleza de la ley e inspirar amor por el legislador? ¿Cómo podemos ayudar a otros a que ellos puedan visualizar y apreciar la ley de Dios? En todos los países del mundo existen las leyes de la Constitución, y según la infracción de algunas de ellas, ahí mismo tienen sus consecuencias. Entonces, Jehová Dios también, que tiene un gobierno organizado, ¿verdad? También tiene sus reglas, tiene su ley, y es dada al hombre como un espejo para que el hombre se pueda reflejar cómo está su carácter. Y a medida que va mirando las leyes de Dios, también va a necesitar mucho del Espíritu Santo y mucho de Jesús. Entonces, es muy importante que las personas podamos enseñarle, ¿verdad?, sobre la ley de Dios. Caminar con Jesús quizá no siempre sea fácil, pero siempre es bueno y apropiado. Podemos tropezar, incluso podemos caer, sin embargo, podemos levantarnos y seguir caminando con Él a nuestro lado. En Gálatas 5:1, Pablo escribió: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
¿Qué significa eso? De que entre el yugo que nos pide que llevemos, o sea, hay una declaración sobre el yugo que expresa Jesús y el yugo de la esclavitud, el cual menciona Pablo. ¿Cuál es esa diferencia? Es fácil. El yugo de la esclavitud está representado por todas esas consecuencias de un acto, de una vida con actos pecaminosos. Entonces, nos hace esclavos, estamos encarcelados en un cuerpo, estamos ahí introducidos. Hay personas que tienen una condición que únicamente viniendo a Cristo Jesús, las cadenas, como está aquí representada esta imagen, pueden romperse mediante al llamamiento que la persona acude, o sea, que Jesús hace una invitación y la persona decide venir a él. Sucede esto como está aquí en esta imagen. Una persona que levanta sus brazos encadenado, pero Dios tiene el poder, el Espíritu Santo y Jesús para romper las cadenas. Esas cadenas pueden estar representadas por muchos malos hábitos, por situaciones que muchas veces nosotros nos provocamos y estamos atados, estamos encadenados, estamos presos. Pero cuando nosotros acudimos a la invitación que hace Jesús, venid a mí, trabajados y cargados, que yo te haré descansar. Esas cadenas se pueden romper porque el yugo, vuelvo y reitero esto, el yugo del cual habla Jesús es de un carácter de humildad y mansedumbre. Ahora, el yugo de la esclavitud es el pecado que tiene al hombre encadenado y que solamente Jesús puede romper y puede liberarlo. En la parte del jueves, el resumen del jueves que lleva por título "Y ligera mi carga", Mateo 11:30, la declaración final de Jesús. En este versículo se usa la imagen de llevar una carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, valga la repetición, es porque Jesús está interesado en que tu carga se convierta en una ligera, ¿verdad? En una ligereza, que no puedas sentir ese peso del pecado, porque el ser humano no puede resolver esta condición de vida. Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en él obtenga vida eterna. O sea que es importante entender esa ligereza por la que Jesús en la invitación quiere dar a todo aquel que decide venir a él. Entonces, cuando Jesús nos dijo que su carga es ligera, quiso recordarnos que podemos confiar en él, el mayor portador de cargas, como Moisés, que debemos aprender que necesitamos que otros compartan nuestras cargas. En 1 Corintios 12 al 26, la imagen de Pablo acerca del cuerpo de Cristo ofrece una buena ilustración de cómo se puede compartir las cargas. Necesitamos un cuerpo funcional para poder soportar cualquier peso. Necesitamos, por ejemplo, piernas, brazos, hombros, músculos y tendones para llevar, ¿verdad?, cualquier cosa. Entonces, asimismo, nosotros necesitamos depender también de nuestros seres queridos. Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a ayudar. Si usted nota esta imagen, vemos algunos jóvenes que algunos ahí es como que si estuvieran escalando por algún precipicio. Algunos ya están en la cima, otros están en el proceso, pero hay otros que necesitan ayuda. Entonces forman una cadena para ayudar al que lo necesita. Entonces también, como hizo Moisés, que puso a delegar personas que lo ayudaran en ese compromiso con Dios, también nosotros tenemos que aprender a comprometer a otros, ayudarlos
si cayó, a levantarlos, a no juzgarlo. Y tenemos que aprender a perdonar también, porque cuando perdonamos y nos perdonan, ¿verdad? Uno recibe un gran alivio. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando venimos a Él con nuestra condición, como somos, recibimos esa ligereza, ese alivio de que Él nos ha perdonado. Entonces, en Gálatas 6:2, trata de que debemos ayudarnos y a llevar los unos a los otros las cargas, ¿verdad? Unos a los otros. Entonces, ¿cómo nos ayuda a cumplir la ley de Cristo en esta condición? Bueno, hay una ley dentro de los mandamientos que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es parte de la ley, de que debemos ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Sentir el dolor de mi hermano, pero que lo podamos sentir de verdad, no con hipocresía o porque buscamos una recompensa, sino que sea de corazón, ¿verdad? Entonces, el contexto inmediato de este pasaje puede ofrecer algunas ayudas. En Gálatas 6:1, Pablo declara que si un hermano cae en tentación, debemos restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre. Recuerda la declaración de Jesús, Mateo 11:29, que él es manso y humilde. O sea que estas dos características son la clave fundamental de esta lección. Aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Porque estas dos características son las que nos van a ayudar a nosotros a ser diferente al mundo y a parecernos de parecido, ¿verdad? A Jesús. Entonces, llevar las cargas significa restaurar a alguien que se ha desviado para ayudar a esa persona a ver la gracia divina. Pero también significa ayudarnos unos a otros cuando nosotros también estamos en una condición, cuando estamos padeciendo dificultades. El término griego para carga puede referirse a un peso pesado o a una piedra. Quienes pueden ayudarnos a llevar la carga, compartir la carga, es una actividad de la iglesia, ¿verdad? Ordenada por Dios, que requiere mansedumbre y compasión. Mansedumbre y compasión. Entonces, finalmente, en el resumen del viernes, estudiar para meditar, lección número 5, venid a mí. Este es el resumen. Se necesitan vigilancia constante y devoción ferviente. Pero ellas vendrán naturalmente cuando el alma sea preservada por el poder de Dios mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. No debemos confiar en absoluto en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecadores, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acuda a Él confiadamente, plenamente, en los méritos de un Salvador crucificado. El amor brota en el corazón. Puede no haber un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza continua y serena. Toda carga se hace liviana, pues el yugo que impone Cristo es fácil. El deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. La senda que antes parecía sumida en tinieblas se convierte en brillante con los rayos del sol. El sol de justicia. Esto es caminar en la luz y así como Cristo está en la luz. Este es el resumen general de la lección número 5 del folleto Descanso en Cristo, tercer trimestre. Venid a mí.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes, todas las personas que se unen para escuchar, ¿verdad? Este resumen, que el Señor les siga bendiciendo. Ahora quiero que me acompañen a esta oración de despedida. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu palabra. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos reconforta, tu palabra nos da ese power que tanto necesitamos. Espíritu Santo, Jesús, queremos ir como somos ante tu presencia, para que nuestra carga se convierta en un yugo ligero y fácil. Ayúdanos a tener humildad y mansedumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Por favor, apóyanos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Y, por favor, los comentarios. Si quiere comentar, lo puede hacer en la caja de los comentarios. Que Dios te bendiga mucho.